este es el colectivo de ingenieros que han derivado hacia la educación y los procesos artísticos que se llaman escuela.org. A cada uno de esos nodos se le entregó entonces un poco este asunto o estos asuntos que aparecieron, insisto, creo que voy a pasar por aquí un poco de largo porque no se ve mucho, pero ahora vuelvo a esto. Se le entregaron esos asuntos para que trabajaran con un sentido de corresponsabilidad, intentaran desarrollar cada uno de esos asuntos que, vuelvo a decirlo, aparecieron en el seminario, se relacionaron con las problemáticas específicas de cada una de las ciudades, de manera que cada uno de esos colectivos invitó, a su vez extendió la invitación para trabajar con otros colectivos, plataformas, artistas, gestores procedentes tanto de Europa como de Colombia, que iba a ser la sede principal de la segunda fase del taller, y de Latinoamérica. Es decir, cada uno de esos nodos, plataformas coordinadoras, tenía la posibilidad de invitar hasta 3 o 4 profesionales pares que les interesaran para desarrollar las problemáticas o los asuntos planteados. Ese Urban Lab, digamos, si se quedan un poco con la imagen de que este proyecto metodológicamente trabaja a manera de una constelación, creo que ya me daría por bien servido, ¿no? Porque esta imagen de la constelación... Nosotros hablamos de constelación o de rizoma, donde cada uno de los nodos tiene en sí vida propia, que también desarrolla otras prácticas y otros procesos que también revierten sobre terceros y cuartos, y se extiende sin que haya tampoco una determinación previa a que esto tenga lugar. Pero que es interesante, esto va generando otro tipo, digamos de implicaciones, pero también sobre el tejido. Sí. Y genera, como efectivamente ha sucedido ya a esta altura del proyecto, es que ha generado una red efectiva de trabajo entre Europa y Latinoamérica. Entonces, como decía Tony, sí, esto es a manera de archipiélago, a manera de rizoma, a manera de constelación, donde trabajando un poco con estos principios, con estas características transversales, pues desarrollamos un taller que duró una semana, 5 días, con 5 nodos, con todos estos colectivos y plataformas que invitó cada uno. Bueno, hay que decir muy claro que vamos a ir acelerando un poquito. El taller en sí no es un taller cerrado. El taller en sí también implica abrir hacia afuera en la ciudad. Y lo que pasó fue que a través también de encuentros como por ejemplo el Centro de Desarrollo de Moravia, que es un lugar muy importante en Medellín, que ha sido como un lugar que ha cambiado realmente lo que ha sido hasta entonces un lugar de conflicto, de dificultad, de acceso, se modifica, pero a nosotros fue muy importante ir también a recuperar una memoria de lo que fue el proceso. Pero además, durante estos 5 días también se desarrolló un trabajo con diferentes colectivos de la misma ciudad para que hubiera intercambios. El taller en sí abre y no cierra. Y esto ha sido para nosotros muy importante en este proyecto LIFE. Sí, inclusivo, de acuerdo, pero al mismo tiempo ni exclusivo tampoco. El problema siempre es que a veces se entiende el arte como algo inclusivo, pero excluyente de otras prácticas, ¿no? Aquí ha habido todo un trabajo que hemos ido tejiendo y que ha sido muy importante también cómo lo han elaborado a partir de entonces el proyecto que se presenta acá también en Bosá. Sí, no, está muy bien. Yo matizaría nuevamente una cosa, y es que este es un proyecto que ha ido un poco en contrapelo, por no decir en contravía, de una de las dominancias culturales actuales, ¿no? Y es este empoderamiento del mercado hacia un campo como el de las artes visuales. Eso, por ejemplo, determina de nuevo hoy, después de visto lo visto, pasado lo que ha pasado en los 60, 70, 80, 90, que ha habido o hay como una especie de retorno al objeto. Claro, el mercado necesita objetos. Un proyecto como LIFE de alguna manera intenta ir al menos en contrapelo frente a una dominancia como esta. Estas son imágenes de las cosas, ejemplos de lo que mencionaba Tony, cómo fueron los encuentros, los lugares que visitamos en este laboratorio urbano en Medellín, cómo identificamos también ejemplos que podrían ser potentes, catalizadores o generar nuevas iniciativas, abrir posibilidades más que cerrar. Y todo lo que pasó en ese taller en Medellín se ha venido formalizando, o más bien reformalizando, en estos casi 6 meses que han pasado desde noviembre de 2016 hasta mayo de 2017, y se concretan, se consignan, se depositan en una exposición que necesariamente
hay que considerarla también como un laboratorio más, como una parte más de este gran laboratorio que es LAIC, como un proyecto que consigna, recoge una cantidad de procesos que han tenido lugar durante todo este año. Si van a la exposición, no van a encontrar, digamos, obras de arte al uso, no van a encontrar pinturas, no van a encontrar esculturas de bulto, ¿cierto? Van a encontrar, por el contrario, muchos registros, van a encontrar muchos videos, van a encontrar instalaciones, van a encontrarse que necesitan realmente, si quieren entrar un poco a conversar con lo que pasó en LAIC, necesitan invertir un poco de tiempo. Necesitan ver una película, por ejemplo, para mencionar un caso, desarrollada por el colectivo salvadoreño, en el que puso a jugar, en el contexto actual de El Salvador, es decir, pasada, digamos, todo el conflicto civil que tuvo lugar allí, ellos pusieron a jugar un partido de fútbol a excombatientes de la guerrilla con excombatientes de los grupos militares. Paramilitares. Sí, y registraron todo esto en un documental, ¿no? Este es como un caso entre muchos de los que van a encontrar allí. No todos son tan extremos, hay otros en donde se reflexiona, por ejemplo, sobre estas condiciones de accesibilidad y movilidad urbanas. Entonces, desde este nodo, los artistas que trabajaron se inventan, recrean una nueva gran ciudad que recoge toda una serie de, hay que decirlo así, limitaciones compartidas entre múltiples ciudades latinoamericanas con respecto, por ejemplo, a la accesibilidad a las zonas verdes, a las fuentes de agua, a la movilidad entre un sector y otro de la ciudad, etc. Es un proyecto que sin duda, y de pronto terminaría con esto para darte paso a ti, es un proyecto que representa un desafío institucional, así ha sido. Es una invitación, sin duda, a ir un poco más allá. Claro, insisto, no estamos hablando de cacharros que hay que mover, por ponerlo en términos muy bueno, blanco y negro, ¿no? Estamos hablando de otras cosas, estamos hablando más que de objetos, estamos hablando de personas, estamos hablando de un material tan sensible como ese. No estamos hablando de cosas que están realmente gestándose y formándose en el camino. Entonces, justamente por eso representa, o digamos, aporta lo inédito, creo yo, ese es su aporte de novedad, ese es su aporte potente, pero también ahí es donde está el desafío que puede representar tanto para las instituciones o las entidades que lo coordinan como para la institución que lo acoge esta vez aquí en Bruselas. Sin embargo, yo creo que ese es uno de los criterios que de alguna manera para una institución artística o cultural determina la calidad, es decir, siempre y cuando un proyecto pueda hacer que esa institución se cuestione las maneras de hacer o que invite a que esa institución expanda, abra, se permee en sus políticas, en sus maneras de trabajar, creo que ahí hay una potencia y hay una cosa interesante. ¿Quieres terminar? No, solo decir es que es hasta el 6 de agosto, ha habido un error de 6 de agosto. No, yo quisiera solamente terminar agradeciendo que nos hayan invitado acá para presentar el proyecto, que es un proyecto para nosotros importante en cuanto que también se abre todo otro capítulo también de cómo entendemos la práctica artística dentro del contexto de la cultura, ya sea de cultura y práctica, pero a veces lo artístico se ve en las instituciones, en los eventos, en los momentos, digamos, de que sería como que pagamos para ir a ver arte, ¿no? Pero yo creo que también el arte forma parte de la sociedad constantemente y desarrolla otro tipo de criterios como acercarse a las problemáticas que se enfrentan tanto en Europa como en América Latina y también en otras partes del mundo. Y este pequeño proyecto, porque es verdad, es pequeño en su presupuesto, en su duración, pero grande en sus objetivos, para nosotros es importante también reflexionar en qué modo puede dar continuidad, y hay muchos de la gente que está trabajando en ese momento con el proyecto que quieren dar continuidad en sus propios países y buscando la manera también de encontrar con sus propios gobiernos esta manera de seguir trabajando. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, les podemos contestar. Si no, seguimos eso. Gracias.